Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a una nueva clase. Hoy nos toca ver el verbo. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando las clases de palabras? Ya sabemos adjetivo, ya sabemos sustantivo, ya sabemos adverbio, habíamos nombrado rápidamente los artículos y hoy nos toca hablar de los verbos. ¿Qué son los verbos? Vamos a pensarlo. ¿Se acuerdan que dijimos que había 3 criterios? El criterio semántico, que era el del significado, que me permite reconocer las clases de palabras. Tengo el criterio morfológico, que es el que analiza cómo van variando las palabras, cómo flexionan. Y el criterio sintáctico, que era entender qué función cumple una palabra en la oración. Bien, entonces, semánticamente, los verbos son palabras que señalan acciones, estados o procesos. A ver, pensemos una acción. Una acción es saltar, patear. Un proceso, si yo digo mi planta florece, eso es un proceso. Y si yo digo él es mi hermano, ella está en la casa, eso es un estado, ¿sí? Entonces, los verbos son las clases de palabras que señalan acciones, estados o procesos. Bien, eso semánticamente. Pero ¿qué pasa morfológicamente? Morfológicamente el verbo flexiona, es decir, que va a cambiar. Flexiona no en género y número como los sustantivos o como los adjetivos, sino que va a cambiar y va a demostrar persona, número, tiempo y modo, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace para mostrar eso? Porque no es que agrega una S o quita una S, cambia la A por la O. ¿Cómo muestra todo esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el verbo tiene una raíz y una desinencia. ¿Cómo sé cuál es la raíz y cuál es la desinencia y qué es la raíz y qué es la desinencia? La raíz es la parte que no cambia, es la parte que se va a mantener exactamente igual todo el tiempo y que va a aportar la mayor parte del significado, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, comer. Ahí en en esa raíz, se porta el significado del verbo, que tiene que ver con alimentarse. Y después, la última parte, que se llama desinencia, es la parte que va a ir variando. ¿Cómo sé cuál es la raíz y cuál es la desinencia? Tengo que llevar el verbo al infinitivo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el infinitivo es como si fuera el título del verbo, que es como lo buscamos en el diccionario? Son los que terminan en ar, ir. Entonces, si yo tengo comí o comíamos, lo voy a llevar a comer, ¿sí? Al infinitivo. Si las terminaciones del infinitivo son ar, o ir, esas van a ser las desinencias. Entonces, comer, tengo com por un lado y tengo por el otro, ¿sí? Com va a ser la raíz, va a ser la desinencia. Para pensar esto de raíz y desinencia tengo 3 verbos que son modelos, que son los que nos ponen siempre como ejemplos cuando nos quieren contar cuáles son los tiempos verbales, que son amar, temer y partir. Esos 3 verbos son 3 verbos modelos ¿de qué? De las 3 conjugaciones que existen en castellano. Cuando el infinitivo se hace con ar, decimos que el verbo pertenece a la primera conjugación. Cuando el infinitivo se hace con decimos que el verbo pertenece a la segunda conjugación. Y cuando el infinitivo se hace con ir, como partir, decimos que el verbo pertenece a la tercera conjugación, ¿sí? Entonces, la raíz es lo que se va a mantener estable siempre y va a flexionar la desinencia, la última parte, ¿sí? Entonces yo tengo comí. Bueno,
com se mantiene estable. Y esa I indica que la que comí fui yo, está en primera persona. E indica también que esa acción pertenece al pasado. Puede ser que yo tenga comerán. Com es la raíz, que se mantiene siempre igual, que indica que se están alimentando. Y erán indica que esa acción todavía no sucedió, que va a suceder en el futuro y que lo van a hacer ellos o ellas, ¿sí? O ustedes. Bien, entonces tenemos raíz y tenemos desinencia y dijimos que lo que varía, lo que flexiona en tiempo, modo, persona y número va a ser la desinencia. Bien, ahora vamos a analizar cada una de esas categorías por separado. Dije que tenemos persona y número. ¿Cuáles son las personas? Las personas son aquellas que participan del circuito de la comunicación. Está el emisor, está el receptor y hay un referente, ¿sí? Hablamos de algo, hablamos de alguien. El emisor, el que emite el mensaje, es la primera persona, yo. Yo, que si fuéramos varios seríamos nosotros o nosotras. El receptor, que es quien recibe el mensaje, es la segunda persona. Ese tú, vos, usted, y que si fueran muchos serían ustedes. Que en algunos lados, en España por ejemplo, se le dice vosotros. Por eso está esa persona, cuando pasamos el verbo, a todas las personas a veces nos aparece ese vosotros. Y tenemos un referente, es un tema. Siempre hablamos de algo o de alguien. Ese algo o alguien del que hablamos es la tercera persona, que puede ser él, puede ser ella, o si fueran muchos pueden ser ellos o pueden ser ellas. Eso es la persona y es el número, que es lo que va a demostrar el verbo. Va a flexionar en persona y en número, pero dijimos que también va a flexionar en modo. ¿Qué es el modo? El modo es la actitud que yo tomo frente a la acción que estoy dando. Es decir, hay tres modos. Tengo el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. El modo indicativo indica justamente, entonces, marca realidad. La acción es real, ¿sí? Entonces yo bailo hoy. Yo bailé. Eso es modo indicativo. El modo subjuntivo, en cambio, indica hipótesis, indica deseos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ojalá que baile, si bailáramos, eso es modo subjuntivo. Y después me queda el imperativo. El imperativo, como indica el título, imperativo impera, es decir, que da órdenes. Pensemos un segundo esto. Si da órdenes, yo solamente le puedo dar órdenes a un receptor. Entonces, solamente tiene la segunda persona. Y ojo al piojo, porque el imperativo tiene otra característica, que es que no se puede negar. ¿Cuál es el imperativo? Salí. Ahora, para hacerlo negativo, yo no puedo decir no salí. Tengo que decir no salgas. Y ya ese tiempo es el subjuntivo. Ya tranquis, porque lo vamos a ver muchísimo más en detalle todo esto. Entonces tengo esos tres modos. Indicativo para lo real, para indicar realidad. Tengo subjuntivo para indicar hipótesis, para indicar deseos. E imperativo para dar órdenes. Bien. Seguimos adelante. ¿Qué me quedan? Los tiempos verbales. Tiempos, si uno lo piensa básicamente, hay tres. Está el presente, que es el momento de la enunciación. Es este momento en el que yo estoy hablando. Tengo el futuro, las acciones que todavía no llegaron, que llegarán más adelante. Y tengo el pasado, que le vamos a decir pretérito, que es lo que ya sucedió. Ahora, tanto el modo indicativo como el modo subjuntivo tienen muchos tiempos verbales. ¿Por qué? Porque señalan dentro de ese pasado o dentro de ese futuro distintas formas en las que pudo suceder la acción. Hay tiempos que indican
una acción duradera, hay otros que indican una acción puntual. Eso es lo que vamos a ver ahora, los tiempos verbales del modo indicativo. El modo indicativo tiene 10 tiempos. 5 de esos 10 tiempos son simples. ¿Qué significa que son simples? Que van a tener una única palabra y la vamos a flexionar su desinencia. Comí, comeremos, comíamos. Los 5 tiempos restantes son tiempos compuestos. ¿Qué significa que son compuestos? Significa que se forman con 2 palabras. Vamos a sumarle al verbo que tenemos el haber delante de nuestro verbo. Entonces lo que vamos a flexionar es ese haber. Vamos a usar ese haber flexionado con un participio del verbo. ¿Qué es el participio? Es esa forma que termina en ado o en ido. Entonces, si yo estoy trabajando con el verbo comer, voy a decir había comido, he comido, habré comido. Siempre tienen 2 palabritas. El presente es el tiempo más fácil. Hay uno solo. El presente es el aquí y ahora de la enunciación. Es el momento mismo donde se está produciendo la situación comunicativa. Es decir, es el aquí y ahora del emisor. Entonces, yo digo yo bailo, yo canto, yo como. Esto obviamente lo puedo pasar por todas las personas. Ese es el presente. Pero el presente también se utiliza muchas veces para decir cosas que no cambian. No es que sean de aquí y ahora nada más, sino que son cosas que no se modifican. Por ejemplo, si yo digo la gravedad es la fuerza que el planeta ejerce sobre las cosas. Entonces, este tiempo verbal es el que se usa, como nosotros ya sabemos, en el tipo textual expositivo explicativo, porque ese tipo textual justamente muestra cosas que no cambian. El pretérito imperfecto, como el nombre lo indica, es pretérito, es decir, que es pasado. Entonces señala una acción que ya sucedió, que está en el pasado, pero es imperfecto. ¿Qué significa que sea imperfecto? Significa que esa acción que señala en el pasado es duradera, es decir, que no se sabe cuándo empezó y cuándo terminó. Es muy fácil de reconocer el pretérito imperfecto porque es el que termina en aba o el que termina en ia. Entonces, señala acciones duraderas del pasado. Por ejemplo, si yo digo yo bailaba de chica, yo viajaba a Córdoba. ¿Cuándo? Sí, en el pasado, pero no se sabe en qué momento específico, cuántas veces fui. El pretérito perfecto simple, en cambio, señala una acción en el pasado, sí, porque es pretérito, pero es perfecto. ¿Qué significa que es perfecto? Significa que señala una acción puntual, que se sabe que empieza y termina. Pero tengo que aclarar que es simple porque habitualmente los perfectos son compuestos. Entonces, en este caso, tengo que aclarar que este pretérito es perfecto, pero es simple, es decir, se forma con una única palabra, ¿sí? Voy a flexionar la desinencia del verbo. El pretérito perfecto simple es, por ejemplo, si yo digo yo salté, yo comí. Es una acción puntual del pasado, no es algo duradero. Practiquemos ahora con estos tiempos verbales que conocemos con una historia. A ver cómo los usaríamos. Para señalar algo que ocurre ahora o que no cambia, uso el presente. Esta es la princesa. Ahora, para señalar algo que ocurrió en el pasado, pero que es duradero, uso el pretérito imperfecto.
vivía en una torre y esperaba al príncipe. Bosmar cantaba todos los días, limpiaba y soñaba con ser libre de la torre. Todas esas son acciones duraderas en el pasado. Ahora, uso el pretérito perfecto simple, ¿por qué? Porque un día llegó un dragón y la ayudó a salir de la torre. Llegó, ayudó, son acciones puntuales, sucedieron en un momento y ya terminaron. Entonces uso el pretérito perfecto simple. Huyeron, salieron, caminaron por el bosque. El pretérito perfecto es el primero que vamos a ver de nuestros tiempos compuestos. Es de estos que se forman con haber, que haber es lo que va a estar flexionado, es lo que va a mostrar persona, número, tiempo y modo, y va a acompañar al verbo que con el que veníamos trabajando, que lo vamos a dejar en participio, que es ese que termina en ado, ido. En este caso, amado termina en ado. Entonces, el pretérito perfecto es pasado porque es pretérito, pero es perfecto. Es decir, que señala una acción puntual del pasado. Pero ven que acá no aclaro que es simple, justamente porque no lo es, porque es compuesto. Se le puede decir pretérito perfecto o pretérito perfecto compuesto. Este tiempo verbal nosotros no lo usamos mucho, pero es muy parecido al pretérito perfecto simple. Tiene el mismo uso, pero se prefiere para señalar acciones puntuales del pasado que no hayan sucedido hace tanto tiempo. Hoy he desayunado panqueques. Ahora pasamos al pretérito pluscuamperfecto. Es pasado, pero es pluscuamperfecto. Si es tan perfecto, obviamente va a ser compuesto. Va a tener estas dos palabritas. Pero qué cosa tan perfecta le puede pasar a un pasado. Es el más perfecto de todos, eso significa el nombre. Lo que le puede pasar es ser el más pasado de todos. Entonces, sirve para señalar una acción del pasado, pero anterior a otra acción que también sea pasada. Pensemos un momento, a ver cómo es esto. Yo fui al cine, está en el pasado, usé pretérito perfecto simple, pero cuando llegué, la película ya había empezado. Las dos cosas suceden en el pasado, pero primero empezó la película y después llegué yo. Para eso sirve el pretérito pluscuamperfecto. Se forma con haber, fíjense que el haber lo flexiono como si fuera el pretérito imperfecto, con ia, había, yo había salido, había amado. Y después uso el participio, ese que termina en ado o ido. Otro tiempo de los compuestos es el pretérito anterior. El pretérito anterior está en el pasado, pero que se llame anterior indica que señala una acción que es inmediatamente anterior, que acaba de suceder. Este pretérito ya está como cayendo en desuso, es decir, que cada vez lo usamos menos, pero existe y tenemos que conocerlo. Se forma con haber, conjugado en su forma V, más el participio. Entonces, yo puedo decir, ni bien hube desayunado, fui al baño. Las dos cosas están en el pasado, pero uso el pretérito anterior para señalar una acción apenitas anterior a lo que estoy diciendo. Volvemos a la historia del dragón y la princesa para seguir practicando. Vamos a tratar de usar nuestros 3 tiempos nuevos. Entonces, si la princesa salió de la torre, puedo decir en pretérito perfecto, ella ha salido de la torre con su amigo el dragón. Puedo usar el pretérito anterior para decir, apenas hubo salido de la torre, llegó el príncipe.
Es decir, que las dos acciones son en el pasado, pero la de apenas hubo salido en la torre es inmediatamente anterior a la llegada del príncipe. Y después puede usar el pretérito pluscuamperfecto. Pero el dragón había llegado antes. Es decir, el príncipe llegó en el pasado, pero el dragón llegó antes. Entonces uso el pluscuamperfecto, el más perfecto de todos los pretéritos, porque es el más pasado de todos los pretéritos. Bueno, ahora pasemos a los futuros. Vamos para adelante. El futuro es el tiempo que señala una acción que todavía no llegó. Empezamos con el futuro imperfecto. Si es imperfecto, sabemos que tiene una única palabrita. Es yo amaré, yo bailaré, yo partiré. Este futuro, ojo, nosotros no solemos usarlo mucho. Nosotros solemos usar una frase para hablar del futuro, que es voy a hacer tal cosa. Pero el futuro propiamente dicho, el tiempo verbal, que se llama futuro, y es el tiempo del modo indicativo, es este, yo amaré. El futuro perfecto también señala una acción que todavía no sucedió. Como es perfecto, sabemos que se forma con dos palabras, con haber y el participio. En este caso, haber está en futuro. Entonces yo digo, habré amado, habré salido. ¿Para qué sirve este tiempo verbal? ¿Para qué se usa? Para señalar una acción en el futuro, pero que es anterior a otra acción también futura. Vamos a ver cómo se usa. Miren, pensemos en esta situación. Esta chica corre ahora, uso presente. Corre y llegará al colegio. Entonces uso el futuro imperfecto, porque eso todavía no llegó. Llegará al colegio. Pero para ese entonces el colegio ya habrá cerrado. Es decir, todavía ahora el colegio no cerró y ella no llegó. Las dos cosas están en el futuro. Sin embargo, uso el futuro perfecto para decir que primero cerrará el colegio y después llegará ella. Vamos que nos falta poco, solamente nos faltan los condicionales. Nos queda el condicional y el condicional compuesto. El condicional sirve, como el nombre lo indica, para formular condiciones. Entonces, el condicional es, por ejemplo, yo amaría. Entonces yo digo, si vos me invitaras, yo iría. Si hubiera fruta, yo comería. Este condicional sirve para hacer oraciones que tienen cierto grado de posibilidad. Empiezan con un deseo, una posibilidad y entonces algo que se haría, que podría llegar a suceder. El último tiempo del modo indicativo que nos falta es el condicional compuesto. Como es condicional, sirve para formular oraciones condicionales. Pero este que es compuesto tiene dos palabritas, entonces se forma con haber flexionado en el condicional y el participio, ese que termina en ado oído. Entonces yo digo, yo habría salido, vos habrías bailado. ¿Para qué sirve este condicional compuesto? Este tiempo se usa para expresar condiciones que ya son imposibles. Por ejemplo, si no hubiera llovido, yo habría ido al parque. Ya está, ya llovió y yo ya no fui al parque. Es una condición que no va a cumplirse porque está en el pasado. Para eso sirve el condicional compuesto. Y a veces se puede usar también para expresiones de deseos. Por ejemplo, me dijo que para las 7 ya habría terminado de estudiar. Veamos entonces la diferencia entre el condicional y el condicional compuesto.
Condicional. Si pudiera ir a visitarte, iría. Hay un grado de posibilidad ahí. En cambio, el condicional compuesto, digo, si hubiera podido ir a visitarte, habría ido. Pero ya está, ya es imposible. Bueno, estos son todos los tiempos del modo indicativo, así que ahora a repasarlos.